en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no tema, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Dios nuestro Padre Celestial, aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia, aquí está tu amada reunida en este lugar, conforme al mandamiento tuyo que nos exhorta a no dejarnos de congregar, sino que estemos como pueblo tuyo delante de tu presencia en este lugar, y como hermanos disfrutando todo lo que viene de usted a nosotros. Muchísimas gracias por tan alta honra, por tan grande bendición que nos da a cada uno de nosotros en este día. Rogamos que la bendición preciosa suya alcance todos nuestros hermanos que han llegado a esta reunión, partiendo de nuestros hermanos más pequeños que están en la iglesia de los niños, las profesoras que trabajarán con ellos, como también nuestros hermanos en servicio y todos los que estamos congregados en este lugar. Muchísimas gracias, Señor, por todo lo que nos dará en esta hora. Pedimos la asistencia de su adorable Espíritu Santo sobre cada una de nuestras vidas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los 2 domingos anteriores, hermanos, nosotros hemos estado viendo en total 8 versículos iniciales de este libro de Apocalipsis. Y estos 8 versículos iniciales es la introducción del libro. Y desde ahora en adelante nos vamos a encontrar con un tema
tremendamente extraordinario y maravilloso para la iglesia del Señor, lo que sería Jesucristo en su iglesia. Sin embargo, antes de entrar a la palabra, tengo tantos hermanos, tantas cosas que hay en la palabra del Señor, por eso les digo, tal vez no pueda predicar en esta oportunidad hasta el versículo 20. Tengo, ¿no es cierto?, una cantidad importante de notas y otras en la mente, pero bueno, que el Señor nos dé la gracia suficiente para desarrollar el tema. Decir en esta sencilla introducción, hacer una pequeña aclaración de lo predicado anteriormente, y tiene que ver con el versículo 5, donde dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Quiero hacer una pequeña observación a este texto, aunque ya está, creo, de alguna forma explicado la vez anterior. No tendría que ir a la explicación anterior, pero quisiera hacer una sencilla aclaración para que no haya una mala interpretación. Porque en este versículo 5, al final dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y lo que he explicado acerca de este versículo es que la expresión sangre tiene su equivalencia. Yo creo que toda la congregación que vino el domingo pasado se recuerda, tiene su equivalencia a la muerte redentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Ahora, al decir esto y simplificado en ese sencillo significado, lo que es la sangre del Señor, de ninguna manera quiero caducar o dejar de lado la expresión sangre. ¿Ah? Porque esta expresión, hermano, se repite reiteradamente en la Biblia. De hecho, nosotros como creyentes cantamos himnos donde cementa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, que no haya una mala interpretación, que alguien diga: el pastor está en contra de la sangre. Nosotros somos una iglesia ensangrentada, una iglesia que cree en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y hemos entendido que esa expresión es equivalente a la muerte redentora de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. Amén. Entonces, todas las veces que digamos la sangre del Señor, seguiremos mentando la sangre del Señor, cantaremos a la sangre del Señor. Por ejemplo, solo de Jesús la sangre. ¿Se recuerda ese? Amén. Entonces, está muy bien y corresponde al significado enunciado anteriormente. Bien, habiendo hecho esta aclaración, quiero que vamos al versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Lo primero que vemos aquí en el apóstol Juan, una tremenda humildad, una sencillez abismante. Él ha sido profundamente usado por el Señor. Tal es como el Señor lo ha usado, que de él tenemos el tremendo evangelio de Juan. Nosotros en esta congregación estuvimos prácticamente
3 años predicando verso a verso el libro de Juan. Y ahí notamos, hermano, la sapiencia, la inteligencia que el Espíritu Santo vertió en la vida de este apóstol para que trajera también a existencia el libro de Juan. También en esta iglesia vimos verso a verso, primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan, cartas extraordinarias que escribió el apóstol. Y ahora vamos en la revelación del Apocalipsis. O sea, si había alguien importante dentro de la iglesia del Señor, era este gran apóstol Juan, discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, vemos su humildad, vemos su sencillez, vemos su forma sencilla de mostrarse a la congregación, a los oyentes que escucharían ahora esta revelación del Apocalipsis. Dice: yo, Juan, vuestro hermano. Podría haberse identificado: yo, Juan, vuestro apóstol. Yo, Juan, vuestro supervisor. Yo, Juan, el anciano de toda la iglesia del Asia. Sin embargo, dice: yo, Juan, vuestro hermano. Se pone al mismo nivel de los demás, de los mismos hermanos. Bueno, cada uno de nosotros sabemos que todos los hijos del Señor tenemos un mismo valor. Y el valor nuestro fue altísimo, fue el valor de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, ese valor lo tenemos todos aquellos que hemos conocido a nuestro Salvador. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. En el reino y en la paciencia de Jesucristo. Entonces Juan dice: cada uno de los creyentes somos copartícipes. Estamos participando a la par de 3 hechos importantes que acontecen a todos los cristianos en el mundo: la tribulación, el reino y la paciencia. Todos los cristianos somos participantes en el reino, en la paciencia y también en la tribulación. Junto con Juan, nos sucede esto particular a todos los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Somos copartícipes con Juan y todos los cristianos del reino. El reino tiene que ver con el reino de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías. Ahora, ese reino va a tener su plenitud cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez a la tierra. El reino de Dios va a tener su cabal cumplimiento, su plenitud, cuando nuestro Señor venga por segunda vez a la tierra. Sin embargo, todo creyente hemos sido anticipados, hemos entrado a este reino y ya estamos disfrutando de las bendiciones del reino. Bendito sea el nombre del Señor. Ya estamos disfrutando. El Señor, cuando vino, dijo: entre vosotros el reino de los cielos está.
no solamente participamos ya en el reino y posteriormente a cabalidad, a plenitud en el reino participaremos, somos copartícipes, yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en el reino, en la paciencia, pero antes de la paciencia, en la tribulación. ¿Ah? En la tribulación. Ahora, esto no tiene que ver con la gran tribulación, porque el libro de Apocalipsis nos va a hablar de la gran tribulación que se cierne sobre la tierra, o que vendrá sobre la tierra. Pero antes de la llegada de esa tribulación y en el ejercicio de la fe, y muchas veces por causa de la fe, los cristianos sufren tribulaciones. Tal vez en nosotros, por causa de la fe, no es equivalente a la tribulación del apóstol Juan, porque él por causa, dice el versículo 9, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, lo apresaron, lo aislaron, lo colocaron en una isla llamada Pasmos. Ahora, esa era la tribulación de Juan. Nuestra tribulación, hermano, por causa del evangelio no es equivalente, por lo menos hasta el día de hoy. Que nos digan canuto, como se dice acá en este país, hermano, no es ninguna ofensa. Al contrario, se nota la ignorancia de la gente que nos pueda decir esto. Ya muchos sabemos por qué nos dicen canuto. Que ni ellos, los que nos dicen, los que nos ofenden, saben el significado. O por otra cosa, hermano, no es equivalente. Pero lo que dice acá el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice que somos copartícipes en la tribulación. Y el Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Entonces es bien importante entender que juntos con Juan somos copartícipes en la tribulación, en el reino y en la paciencia o en la resistencia en medio de las pruebas y las dificultades cuando éstas vienen a nuestra vida. ¿Ah? Y es interesante esto porque es una cualidad constante en la vida de un creyente. Uno puede identificar a los creyentes, hermano, por la paciencia. Porque una de las gracias que el Señor nos ha dado desde el momento de nuestra salvación es la paciencia. Amén. Pocos amenes. Pero es una de las virtudes que deberían estar en los creyentes, especialmente por causa de lo que es la persecución o bien la tribulación que pudiésemos llevar por causa del evangelio. Muchas veces hemos tenido que soportar 10, 15, 20 y más años, compañeros, colegas de trabajo, que se han burlado todo el tiempo de nuestra manera de ser, de porque creemos en Dios, porque creemos en su palabra. Y ha tenido que haber esa paciencia durante ese tiempo. Y el cristiano sigue soportando, de pronto sale de esos trabajos, se acabó esa, empieza en otro trabajo y sigue otro, aguante. Bueno, esa es una particularidad de los hijos, de las hijas del Señor. Entonces, yo Juan, versículo 9, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y el versículo 10 sigue
yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ahora, creo que buena parte de la congregación está usando Biblia. Levanten la mano los que están usando Biblia, que no están en WhatsApp ni ninguna de esas otras cosas. Qué bueno. La Biblia, por lo menos la que yo tengo acá, que es la Reina Valera del año 60, dice, yo estaba en el Espíritu, dice con mayúscula. Sin embargo, hay otras traducciones bíblicas. Hermano, cuando decimos esto, las traducciones bíblicas son complementos unas con otras. Los que escribieron y trajeron a luz la Biblia, hermano, no pueden ser criticados por nosotros, porque ellos eran expertos en lenguas originales y nosotros no sabemos ni decir hola. Así que cuidado con de pronto menoscabar lo que va diciendo el texto bíblico, pero hay una pequeña sutileza que no son un cambio de doctrina, eso es lo importante, no es un cambio de doctrina, pero que otros exégetas o escritores lo ven bajo otro prisma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí el libro de Apocalipsis dice acá que yo estaba en el Espíritu con mayúscula. Otras traducciones lo escriben con minúscula y ahí se provoca una diferencia. Y otras mejores traducciones lo dicen simplemente caí en éxtasis. Caí en éxtasis. Y eso es tremendamente concordante a lo que le pasó, por ejemplo, a Isaías y a Ezequiel. Por lo tanto, entender lo que le está sucediendo acá al apóstol Juan, dice yo estaba en el Espíritu, es más bien entender que el espíritu de Juan fue hecho altamente receptivo a la revelación del Señor, porque él estaba en íntima comunión con Dios. Y como el espíritu de Juan estaba tan receptivo a la revelación de Dios por la comunión con el Señor, él cayó en éxtasis. Él cayó en éxtasis para recibir ahora la revelación de Jesucristo. Y dice acá, en el versículo 10, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y aquí hay mucha confusión, especialmente la religión ha confundido a millones de personas. E incluso no hace tantos años se entendía que el día del Señor era el día domingo. La gente interpretaba de esta manera, pero el día del Señor no es el día de domingo. El día del Señor, en la traducción del original del Nuevo Testamento, y dice el día del Señor, y en el Antiguo Testamento es equivalente al día de Jehová. Entonces, he dicho, muchas personas piensan que el día del Señor es el día domingo. Pero el día domingo, ¿cuál es el nombre? El primer día de la semana. ¿Recuerda el texto bíblico del Evangelio que pasó en el primer día de la semana? Vinieron las mujeres al sepulcro. Bueno, ahí está. Entonces, el día del Señor
tiene su equivalencia al día de Jehová. Y quiero leerle en el Antiguo Testamento cuál es el día de Jehová. Dice, por ejemplo, el libro de Amós 5:18. Libro de Amós 5:18. Al parecer no voy a terminar hasta el versículo 20. Ustedes ya se dieron cuenta. Bueno, voy a llegar hasta aquí, estoy controlando. Entre más apocalipsis tengamos este año, mejor. Amén. Ya. Aunque algunos digan, no, pastor, pase rapidito. Ya. Amós 5:18. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Es el día de Jehová que Juan dice que yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Es equivalente. Joel capítulo 2, 28 al 31, lo dijo el apóstol Pedro con razón de la venida del Espíritu Santo. Joel 2, 28 al 31 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigio en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Joel sigue en 3:14 al 16 y dice, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. La última, Isaías 13, 9 al 11. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Hay un montón de referencias, hermanos, en el Antiguo Testamento acerca del día de Jehová. Hay un montón. Inclusive cuando predicábamos al aire libre, tirábamos estos textos del día de Jehová. Qué impresionante. Bueno, nadie nos enseñó ahí para no hacerlo. Hay muchos textos que tienen que ver con el día de Jehová, que es en el Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo Testamento es el día del Señor. Es el día del Señor. Entonces, yo estaba en el Espíritu, como dijimos que se veía mejor aquello. Yo estaba en un éxtasis, producto de que mi espíritu
estaba amalgamado en comunión con el Señor, estaba en un éxtasis. ¿En qué momento se le abre a Juan el día del Señor? Entonces, no el día domingo, sino que él ve el día del Señor. Ahora, muy importante la palabra día. Yo estaba en el Espíritu en el día. Cuando la palabra día lleva un número, lleva un dígito, sea cual fuere, siempre esa expresión día es un espacio de tiempo de 24 horas. Siempre que hay un dígito que acompaña o está delante de la palabra día, corresponde a un tiempo de 24 horas. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo dijo que resucitaría al tercer día. Por lo tanto, nuestro Señor murió el día viernes, fue sepultado ese día, estuvo en la tumba el segundo día, el sábado, y al tercer día resucitó. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, cuando hay un número, se refiere a un periodo de tiempo literal. Sin embargo, cuando no lleva un dígito, cuando no hay número, hermano, es diferente. Por ejemplo, la historia nos habla de los días de Alejandro Magno o los días de Cristóbal Colón, que es una cantidad de tiempo, claro, determinado, pero que no sabemos cuántos son. Acá en el día del Señor no tenemos dígito. ¿Se dio cuenta? Por lo tanto, cuando se habla del día del Señor, si uno empieza a mirar la Escritura y sobre todo el libro de Apocalipsis, encuentra que ese día del Señor se refiere a un periodo de tiempo largo. Largo. Que si bien es cierto, la primera parte ya hemos leído cómo comienza, es un tiempo tremendamente escabroso para este mundo, ya que en esa primera parte del día del Señor inicia con la tribulación que dura 7 años. Algunos llaman a los primeros 3 años y medio tribulación y a los segundos 3 años y medio les llaman la gran tribulación. Pero, hermano, desde el momento que la iglesia sea alzada, sea levantada, sea arrebatada, hermano, obviamente que va a haber una gran tribulación. Ahora, en el día del Señor, el inicio y lo que dicen los profetas, y se fijan particularmente en estos 7 días. ¿Se recuerda cómo se llama estos 7 años del día del Señor? ¿Qué semana? ¿Cómo se llama? Ahí le mandé la semana 70 de Daniel. ¿Ah? Esta es la semana 70 de Daniel. Muy bien. Ahora, dentro del día del Señor está la gran tribulación, está la segunda venida de Cristo a la tierra, donde todo ojo le verá, está el reino milenial de Cristo en la tierra, está el juicio final y la creación de cielos nuevos y tierra nueva. Por lo tanto, el periodo del día del Señor es un periodo largo. El tiempo de la gran tribulación es un periodo acotado de 7 años, pero después viene la segunda venida de Cristo,
después viene el reino terrenal de Cristo en la tierra, después viene el juicio final y después la creación de cielos nuevos y tierra nueva, dice la Escritura, en donde mora la justicia. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Juan tuvo un éxtasis porque él fue totalmente receptivo y su espíritu estaba en comunión con el Señor de tal manera que empezó a ver y Dios le empezó a mostrar la panorámica de estos 5 grandes acontecimientos acá en el libro de Apocalipsis, que tienen que ver con el día del Señor y que van a iniciar desde el capítulo 4. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y corre aquí esta cosa. Y no la detiene nadie. Ya, sigamos. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. O sea, por detrás, aquí Juan escuchó una gran voz, también la escuchó Ezequiel, otro profeta, escuchó la voz que lo sorprende por la parte de atrás, implica para llamar fuertemente la atención, porque de pronto uno, si escucha o le hablan de frente, ya por lo menos uno tiene la panorama y le pone o no mucha atención, pero si una fuerte voz desde atrás es para llamarnos de alguna manera la atención de manera más importante. Y esta voz era como de una gran voz de trompeta, ¿ya? Como un megáfono de largo sonido que estaba viniendo desde atrás, para que Juan ahora toda su atención fuese y empezara a mirar la final decisiva intervención de Dios en la historia de la humanidad. Ese era el tema. Eso, porque la voz es grande e importante para que Juan ponga atención, sus sentidos estén a cabalidad, porque ahora se va a descorrer el velo de la final y decisiva intervención que Dios va a hacer sobre la historia del mundo. Y esa voz decía, versículo 11, yo soy el alfa y la omega. El alfa y la omega, parece que está tomado de los versículos 8 y 17 también, que dice esto, ya que algunas traducciones no lo enuncian. El primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalos a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahora, la voz potente le dice, escribe en un libro lo que ves. Bueno, todo eso lo que Juan va a ver, y las 7 iglesias que están en Asia, nosotros lo vamos a estudiar con tranquilidad en los capítulos 2 y 3. ¿Por qué 7 iglesias? Si están en la misma región, bueno, lo más simbólico es el número, que significa cabalidad, plenitud, totalidad. Quizá, hermano, sea porque esta iglesia también estaban bajo la tutela del mismo apóstol Juan, antes de irse exiliado a la isla de Patmos, no lo sabemos, tal vez podría ser, pero eran situaciones que acontecían a la par en cada una de esas iglesias y que el Señor
las iba a anunciar, qué es lo que estaba sucediendo y qué es lo que sucede a la par en toda la iglesia de nuestro Señor, hermano. Amén. Ahora, cuando oye la voz y le dice, escribe y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Recordemos que Juan estaba de espalda escuchando aquello y dice, cuando se vuelve, ahí está, versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. O sea, cuando Juan se vuelve, está escuchando la voz potente desde acá atrás que le llama la atención y que le habla, le direcciona lo que tiene que hacer. Entonces ahora Juan se vuelve. Me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Oiga, lo que ve Juan de ahora en adelante, desde este versículo hasta el versículo 20, es extraordinario, es algo maravilloso, porque él ve la visión del Hijo de Dios glorificado, hermanos. Lo ve a él glorificado, ve al Señor de la iglesia y lo ve en medio de su iglesia. Lo ve a Jesucristo glorificado y lo ve en medio de su iglesia. Estoy diciendo, hermano, que esto es lo que acabo de enunciar, tiene que ver desde el versículo 12 hasta el versículo 20. Ve a Jesucristo glorificado y lo ve en medio de su iglesia. Ahora, hay algo pero sumamente importante. Hemos dicho que el Apocalipsis es la revelación escatológica de eventos futuros. Pero esos eventos futuros, hermano, inician en el capítulo 4. Por lo tanto, lo que Juan está viendo es el ministerio del Hijo glorificado. ¿Cuántos saben que nuestro Señor ya está glorificado? Desde que Él partió a los cielos está glorificado. Y ese ministerio glorificado, Juan lo ve en el tiempo presente en la iglesia de Él, hermano. No en el futuro, no lo alcanzo, hermano, a dimensionar, o no alcanzamos a dimensionar lo que Juan está viendo. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo glorificado en medio de su iglesia y en el tiempo del desarrollo de la iglesia, en el tiempo presente de la iglesia, hermano. Porque esto es extraordinario, esto es maravilloso. Si nosotros hubiésemos tenido a nuestro Señor en su ministerio terrenal, cuando anduvo hace 2000 años y hubiese estado en la iglesia, hermano, hubiera sido grandioso, extraordinario, maravilloso. Sin embargo, mucha de su deidad, de su poder, se habían subyugado por su encarnación. Pero ahora nada de aquello, sino el Señor está en su expresión normal, natural, como el Señor Dios Todopoderoso, hermano.
Ahora, esa expresión de Jesucristo glorificado, ese ministerio del Cristo glorioso se manifiesta a su iglesia, y Juan la está viendo en la iglesia presente, hermano. En la iglesia que se está desarrollando y que se seguirá desarrollando hasta que nuestro Señor Jesucristo venga a buscarnos, hermano. Ahora, qué bendito, hermano. Todavía no dimensionamos, pero tenemos que ir al texto, pero obviamente que no vamos a alcanzar. Pero mire, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Vi 7 candeleros de oro. Qué maravillosa la palabra del Señor, porque la misma Biblia se interpreta sola, hermano. Por eso esa gente que deduce cosas y que piensa de la Escritura yerra, porque la palabra del Señor se interpreta sola, porque uno dice, a ver, Juan se dio vuelta para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Qué será 7 candeleros? ¿Qué será 7 candeleros? Pero mire qué bueno el Señor. En el versículo 20 nos dice que son los 7 candeleros. Leo todo el 20 para hacer énfasis en los candeleros. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Por eso le digo, la visión que va a tener Juan es extraordinaria. Va a ver al Cristo glorificado, poderoso, excelso, maravilloso, y que está en el tiempo presente en su iglesia, hermano. En su iglesia. Qué tremendo. Dice, ya, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Voy a llegar al 13 y vamos a terminar. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y luego su cabeza y su cabello, es tremendo, hermano, es tremendo. En medio de las 7 iglesias, en medio de la plenitud de toda la iglesia, que tienen un mismo Señor, una misma fe y un mismo bautismo y una sola palabra, la palabra del Señor, vi en medio de la iglesia a uno semejante al Hijo del Hombre. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alguien se puede confundir, ya estas son mis últimas palabras, alguien se puede confundir, semejante al Hijo del Hombre, ¿qué tiene que ver? Una identificación, hermano, que nuestro Señor usó en su encarnación, pero que habla fundamentalmente de su deidad. El Señor enfrentó ahí a Pedro y le dijo, y a los discípulos le dijo, ¿y quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ahí vino la revelación de la deidad de nuestro Señor Jesucristo por parte de Pedro, hermano. Entonces, en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Es decir, Jesucristo glorificado en medio de su iglesia como nuestro gran sumo sacerdote. Gloria a Dios. ¿Y qué hace un sacerdote, hermano? Nómbreme algunas cositas que hace un sacerdote.
está a favor de los hijos del Señor, pues. Sobre todo intercede por nosotros, hermano. El Cristo glorificado, el Cristo glorioso, el Cristo excelso, no en su condición de humanidad, sino que glorificado, está en medio de la iglesia. Mire lo que le pasó a Juan. Solamente con esto termino. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. La pregunta es, ¿qué nos pasa a nosotros con la presencia del Señor? Póngase en pie, vamos a terminar. Esa es la reflexión que debemos llevarnos hoy día para nuestras casas. Porque este es el ministerio presente de nuestro Señor Jesucristo glorificado ahora en medio de su iglesia. No alcanzamos a ver nada, pero de aquí en adelante hasta el versículo 20 vamos a ver este ministerio de nuestro Señor en medio de su iglesia. Pero lo que resumo es que Juan, cuando lo vi, dice el versículo 12, dice, cuando le vi, versículo 17, caí como muerto a sus pies. Cuando nosotros venimos al culto, hermano, en medio de nosotros está Cristo glorificado, poderoso. Estamos conversando, estamos viendo el celular, salimos para allá, para acá. Dice Juan, cuando lo vi me caí como muerto. Doblamos nosotros la rodilla de nuestro corazón cuando estamos delante de la presencia del Señor. ¿Qué nos pasa cuando estamos delante del Cristo glorificado? Bueno, Juan, como un siervo del Señor, le pasó de todo. Se desmayó, hermano, se desmayó. Hermano, no aguantó. Caí como muerto a sus pies. Esa debería ser nuestra actitud, hermano. Porque Cristo glorioso, Juan lo vio en el ministerio presente de la iglesia en este tiempo. Por eso, hermano, ame la iglesia del Señor, hermano. Por favor, amemos la iglesia del Señor, porque este Cristo glorificado se ha comprometido a estar en medio de su iglesia. Porque así lo dice. Vi a 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre. Toda la iglesia, versículos 12 al 13, y oramos. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Que el Señor nos bendiga. Toda vez, hermano, toda vez que se constituya la iglesia del Señor, debemos estar ahí, hermano. Es que estoy trasnochado, es que estoy cansado, es que mi abuelito, es que mi abuelita. Hermanos amados, el que nos da vida se constituye cuando se constituye la iglesia del Señor, hermano. Es que vivo, no sé, a cuántos kilómetros, da lo mismo. Si está el Cristo de la gloria, mis amados hermanos, no hay distancia, no hay pago de pasaje, no hay nada para estar en medio del que camina aquí cuando está su iglesia, hermano. Amén. Cierra su ojito y dele gracias al Señor porque está en medio de nosotros. Dios nuestro Padre celestial, bendito y alabado es tu nombre para siempre. Suba un poquito la voz, hermano, suba en este momento un poquito más la voz. Oh Señor, te damos muchísimas gracias, Señor.
Oh, porque la revelación tuya es extraordinaria para el tiempo presente. Señor, Juan pudo ver la iglesia tuya. Oh, Señor, pudo ver la iglesia que tú redimiste con tu preciosa sangre. Pero en medio de la iglesia a uno semejante al Hijo del Hombre que se andaba paseando en ella. Bendito Señor. Y dice que Juan, cuando lo vi, caí como muerto. Señor, que provoca en nosotros tu presencia. Que sea, Señor, algo similar a lo de Juan. Que las rodillas de nuestro corazón estén dobladas delante de tu presencia, Señor, porque tú eres el Cristo glorificado, el Cristo de gloria, el Cristo poderoso, que ya no está en un cuerpo limitado como nosotros y cuando fue tu encarnación, sino que está en un cuerpo en su gran expresión de deidad. Oh Señor, gracias, gracias. Adorable Señor, gracias por estar en medio de tu iglesia. Cuando de pronto creemos que las entidades del mundo son más poderosas, que de pronto las potestades mundanales tienen más autoridad y poder, Señor, hoy día nos damos cuenta que tu iglesia es poderosa, porque al que anda en medio de ella es el Todopoderoso, es el Señor de señores, es el Rey de reyes, el que vive y reina para siempre. Te damos gracias, Señor, te damos gracias, Señor, y que nuestros corazones estén rendidos delante de tu presencia. Que cada uno de nuestros corazones puedan estallar de gozo, de gratitud, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, gracias. Y si hay alguien que aún no conoce al que da la vida, si hay alguien que aún no sabe de este Jesucristo precioso, pero que sin embargo lo está llamando, lo está arrastrando para venir a los pies de Jesucristo, que en esta hora pueda rendir su corazón a este Jesucristo poderoso que está en medio de nosotros, y le pueda decir: Señor, perdóname en mis pecados, lávame en tu sangre, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Yo creo que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, que fue enterrado, que al tercer día resucitó y que hoy día vive y hoy día está glorificado y hoy día está en este lugar. Gracias, Señor, gracias. Te honramos y te bendecimos y queremos decirte con nuestras bocas una expresión de gozo, de alegría, de gratitud delante de tu presencia, a través del cántico, a través de la alabanza, porque solamente tú eres nuestro Rey y tú eres nuestro Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, gracias, nuestro Señor Jesucristo, que tú estás siendo revelado en este precioso libro de Apocalipsis. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.